¿Alguna vez has sentido que tu vida está gobernada por los mismos pensamientos de siempre, las mismas emociones que se repiten una y otra vez, y que te llevan a tomar las mismas decisiones que te mantienen atrapado en un círculo del que parece imposible escapar? Imagina por un momento que pudieras reprogramar tu mente, romper con esos patrones automáticos y abrir la puerta a una nueva realidad, una realidad que tú mismo elijas crear. Esto no es ciencia ficción, tampoco un sueño imposible. Es el campo de estudio y de aplicación práctica que el Dr. Joe Dispenza ha desarrollado durante años, combinando la ciencia más avanzada con el poder de la meditación. Hoy en este video descubrirás cómo, a través de la reprogramación mental, puedes transformar tu vida desde lo más profundo. No estamos hablando de cambios pequeños o superficiales, sino de un rediseño completo de tu manera de pensar, sentir y actuar, para que tus pensamientos dejen de ser tu prisión y se conviertan en el puente hacia la vida extraordinaria que siempre has deseado. Quédate conmigo, porque lo que aprenderás aquí no solo puede ayudarte a superar miedos, creencias limitantes y hábitos dañinos, sino que también puede mostrarte cómo acceder a un estado mental y emocional en el que lo imposible empieza a convertirse en posible. En los próximos minutos recorreremos un camino revelador, desde cómo funciona tu cerebro cuando meditas, hasta cómo esa práctica, si la usas con constancia y propósito, puede literalmente reescribir la historia de tu vida. Prepárate, porque lo que viene a continuación puede ser el inicio de un cambio tan grande, que incluso dentro de ti sentirás que ya no eres el mismo. El poder de los pensamientos y la reprogramación mental. Cuando hablamos de reprogramación mental, muchos piensan en algo misterioso, esotérico o difícil de alcanzar. Sin embargo, la propuesta de Joe Dispenza se sostiene sobre algo que todos tenemos en común, nuestro cerebro y nuestra capacidad de pensar. La mente no es un ente invisible sin forma, sino una red de conexiones neuronales que se van reforzando con cada pensamiento que repetimos. En otras palabras, tus pensamientos no solo existen en tu imaginación, dejan huellas físicas en tu cerebro. Cada vez que piensas de la misma manera, repites los mismos patrones emocionales y actúas de acuerdo a esos pensamientos, estás literalmente reforzando un cableado neuronal que sostiene tu identidad y tu vida diaria. Imagina que tu mente es como un sendero en el bosque. Al principio, cuando piensas algo nuevo, apenas se forma una pequeña huella en el suelo. Pero si repites ese pensamiento una y otra vez, es como caminar todos los días por el mismo camino. Con el tiempo, el sendero se hace más visible, más marcado, más sólido. Así funciona tu cerebro. Los pensamientos repetitivos se convierten en autopistas neuronales. Y lo más sorprendente es que esos pensamientos generan emociones que afectan tu cuerpo, tus decisiones y hasta tu salud. Por ejemplo, si constantemente piensas que no eres capaz, que no tienes suerte o que la vida siempre te juega en contra, tu cerebro activa emociones de frustración, miedo o tristeza. Estas emociones producen sustancias químicas en tu cuerpo que refuerzan esa experiencia negativa. Entonces, tu mente y tu cuerpo entran en un ciclo. Piensas mal, te sientes mal, y como te sientes mal, vuelves a pensar de la misma manera. Este círculo vicioso se convierte en tu identidad y en tu realidad cotidiana. Aquí es donde entra la propuesta de Joe Dispenza. Si has creado una realidad limitante a través de tus pensamientos y emociones repetitivos, también puedes crear una nueva realidad aprendiendo a pensar, sentir y actuar de una manera distinta. Pero no basta con querer pensar diferente. El cambio profundo requiere un método que permita romper los viejos circuitos neuronales y abrir espacio a nuevas conexiones. Y ese método es la meditación. Ahora bien, ¿qué tiene que ver la meditación con todo esto? Según la ciencia, cuando meditamos, el cerebro pasa de ondas rápidas y desordenadas, como las que tenemos cuando estamos estresados, a ondas más lentas y coherentes. Estas ondas permiten que el cerebro se desconecte de la rutina diaria, de la personalidad conocida, y entre en un estado en el que es más fácil desapegarse de los pensamientos automáticos. Es como si al meditar le dieras un respiro a tu mente, un espacio en blanco desde el cual puedes escribir una nueva historia. Piensa en alguien que ha vivido toda su vida con ansiedad. Sus pensamientos automáticos son del tipo, me va a salir mal, voy a fracasar, no puedo con esto. Estos pensamientos generan emociones de miedo y angustia, que a su vez refuerzan el hábito de pensar negativamente.
Si esa persona se sienta a meditar y aprende a observar sus pensamientos sin identificarse con ellos, poco a poco rompe el vínculo emocional que lo sostiene. Al no reaccionar de inmediato, al no alimentar el miedo, empieza a debilitar ese sendero en el bosque. Y al mismo tiempo, si visualiza una nueva versión de sí misma, confiada, segura y en paz, comienza a crear un nuevo sendero neuronal. Con práctica y repetición, el cerebro empieza a preferir ese nuevo camino. Joe Dispenza afirma que la mente puede ser entrenada igual que un músculo. Si cada día dedicas unos minutos a meditar, a observar y a elegir conscientemente pensamientos distintos, estás ejercitando la capacidad de tu cerebro para cambiar. Esto es lo que la neurociencia llama neuroplasticidad, la habilidad del cerebro para reorganizarse, crear nuevas conexiones y adaptarse a nuevas experiencias. En pocas palabras, no estás condenado a ser la misma persona toda la vida, puedes rediseñarte desde dentro. Un ejemplo real que Joe Dispenza comparte en sus conferencias es el de personas que, después de practicar sus meditaciones, lograron superar enfermedades crónicas. Aunque la medicina tradicional no ofrecía esperanza, estas personas decidieron cambiar sus pensamientos, enfocarse en visualizar un estado de salud y generar emociones de gratitud como si ya estuvieran curadas. Con el tiempo, su cuerpo comenzó a responder, porque el cerebro no distingue entre lo que imagina vívidamente y lo que realmente sucede. Para el cerebro, si experimentas una emoción de manera intensa, es como si ya estuvieras viviendo esa realidad. Esto nos lleva a un punto crucial. La combinación de pensamiento y emoción es lo que crea la verdadera reprogramación. Pensar en positivo no basta si no lo sientes en tu cuerpo. Del mismo modo, emocionarte no tiene efecto si tus pensamientos siguen anclados en lo negativo. La clave está en unir ambos, imaginar un futuro diferente y sentirlo como si ya fuera real. Esa coherencia entre mente y corazón, como lo llama Dispenza, es el verdadero motor del cambio. En este primer bloque quiero que quede claro algo fundamental. Tu mente no es un archivo estático que guarda lo que eres y lo que fuiste. Tu mente es un sistema vivo, moldeable, capaz de aprender y desaprender. Cada pensamiento que repites es una orden que tu cerebro obedece, y cada emoción que sostienes es un mensaje químico que tu cuerpo graba. Si hasta ahora esos mensajes han creado una vida que no te satisface, la buena noticia es que puedes escribir mensajes nuevos. Y la herramienta que conecta todo este proceso, la que te permite salir del piloto automático, es la meditación. Así que pregúntate, ¿qué pensamientos repites cada día? ¿Qué emociones gobiernan tu vida? Si te das cuenta de que esas respuestas no reflejan la persona que deseas ser, entonces estás listo para dar el primer paso hacia la reprogramación. En los próximos bloques iremos más profundo, exploraremos cómo aplicar la meditación paso a paso, cómo superar la resistencia interna, y cómo mantenerte constante hasta que el cambio se convierta en tu nueva identidad. ¿Cómo aplicar la meditación para reprogramar la mente? Saber que podemos reprogramar nuestra mente es una revelación poderosa, pero de poco sirve si no contamos con un método claro. Aquí es donde la enseñanza de Joe Dispenza toma fuerza, porque no se limita a dar teorías inspiradoras, sino que ofrece un camino concreto que cualquiera puede recorrer, sin importar su edad, profesión o experiencia previa con la meditación. El primer paso es entender qué buscamos al meditar. No se trata únicamente de relajarnos o de liberar el estrés del día, aunque eso también ocurre. La meta es entrar en un estado en el que podamos desconectarnos de la rutina de ser nosotros mismos, con todas las memorias, hábitos y emociones que arrastramos, y abrirnos a una versión más elevada. Es como si decidiéramos dejar a un lado el yo conocido para darle espacio al yo nuevo. Para lograrlo, lo primero que enseña Dispenza es crear un ambiente propicio. El lugar en el que meditas influye en tu experiencia. Busca un sitio tranquilo, donde no tengas interrupciones, con una postura cómoda que te permite estar relajado pero despierto. Algunas personas prefieren cerrar los ojos y escuchar música meditativa que los acompañe. Lo importante es que ese espacio se convierta en tu refugio mental, un lugar en el que tu cerebro ya sepa que es momento de entrar en otro estado. Una vez preparado el entorno, el siguiente paso es desconectar del mundo externo. Esto significa soltar, aunque sea por unos minutos, la atención a las cosas materiales, al celular,
al ruido de la calle, a las preocupaciones del día. Dispensa explica que nuestro cerebro está acostumbrado a vivir en modo supervivencia, siempre atento al entorno, al pasado y al futuro. Pero para reprogramar la mente necesitamos ir hacia adentro. Al cerrar los ojos y centrar la atención en la respiración o en el espacio que ocupa tu cuerpo, comienzas a desactivar ese piloto automático. La respiración juega un papel clave en esta práctica. Al respirar profundo y de manera consciente, activas el sistema nervioso parasimpático, que es el encargado de la calma y la regeneración. En ese estado, tu cuerpo deja de estar en alerta y empieza a sentirse seguro. Esto es fundamental, porque un cuerpo en estado de estrés no puede sanar ni crear. Solo cuando el cuerpo se siente tranquilo es posible abrir la puerta a un nuevo estado de conciencia. Aquí entra uno de los elementos más distintivos de la propuesta de Joe Dispenza, la visualización creativa. No basta con aquietar la mente, el objetivo es usar ese espacio interior para imaginar una nueva versión de ti mismo. Si siempre has vivido con inseguridad, te visualizas como una persona segura, confiada y con la capacidad de expresarse libremente. Si has luchado con la enfermedad, te visualizas fuerte, sano y lleno de energía. No lo imaginas como un deseo lejano, sino como si ya fuera tu realidad actual. La clave está en sentir la emoción asociada a esa visión. No es solo un ejercicio mental, es una experiencia emocional completa. Si te imaginas abundante, debes sentir la gratitud de tener ya esa abundancia. Si te imaginas feliz, debes experimentar la alegría en tu cuerpo como si ya estuviera ocurriendo. Este punto es vital, porque como vimos en el primer bloque, el cerebro no distingue entre lo real y lo intensamente imaginado. Para el cerebro, si sientes gratitud y alegría, es porque eso ya está pasando. Un ejemplo puede aclararlo mejor. Imagina que deseas superar un miedo constante a hablar en público. En tu meditación, te visualizas de pie frente a un auditorio, hablando con seguridad, con una sonrisa, sintiendo que las palabras fluyen. No te ves nervioso, te ves pleno, inspirado, conectado con las personas que te escuchan. Y mientras lo visualizas, sientes en tu cuerpo la emoción de confianza, de libertad. Si repites esta práctica cada día, tu cerebro empieza a asociar hablar en público no con miedo, sino con esa nueva emoción. Y cuando llegue el momento real, tu cuerpo tendrá un nuevo programa para actuar. Otro aspecto importante es la constancia. No esperes que un cambio profundo ocurra con una sola meditación. Así como no construyes un músculo con una sola visita al gimnasio, tampoco reprogramas la mente en un solo intento. Joe Dispenza insiste en que la práctica diaria, incluso aunque sea corta, tiene un efecto acumulativo. Cada día que meditas y eliges una nueva visión de ti mismo, estás debilitando los viejos caminos neuronales y fortaleciendo los nuevos. Ahora bien, muchos se preguntan, ¿qué pasa si durante la meditación me distraigo? ¿Y si vuelven pensamientos negativos? La respuesta es simple, eso es parte del proceso. El cerebro está acostumbrado a funcionar en piloto automático, y no cambiará de la noche a la mañana. Lo importante no es evitar los pensamientos, sino aprender a observarlos sin engancharte en ellos. Cada vez que vuelves al presente, cada vez que retomas tu visualización, estás entrenando tu mente. Y con el tiempo, las distracciones pierden fuerza. En este punto vale la pena mencionar algo que Joe Dispenza recalca. La meditación no es huir de la vida real, es entrenarte para transformarla. Lo que practicas en esos minutos diarios no se queda en la almohada o en el cojín de meditación, se traslada a tu día a día. Empiezas a tomar decisiones distintas, a sentirte diferente, a relacionarte de una manera más coherente con lo que deseas. En otras palabras, comienzas a vivir como la persona que visualizas. Y aquí aparece una consecuencia fascinante. Cuando cambias por dentro, el mundo de afuera también cambia. Tal vez de pronto aparecen oportunidades que antes no veías, o conoces personas que resuenan con tu nueva energía. Esto no es magia en el sentido tradicional, es coherencia. Si durante años pensaste de una manera limitada, atraías experiencias que coincidían con esa limitación. Pero si ahora piensas y sientes en abundancia, tu campo energético cambia, y lo que atraes también. Al final,
El método de Dispenza se resume en 3 pasos principales. 1. Desconectarte del mundo externo y entrar en un estado meditativo profundo. 2. Visualizar la versión de ti mismo que deseas ser, con claridad y detalle. 3. Sentir la emoción de esa visión como si ya fuera real, hasta que tu mente y tu cuerpo lo registren como un hecho. Este proceso, repetido con disciplina, no solo cambia tu forma de pensar, sino que reprograma tu biología, tu energía y tu manera de estar en el mundo. Y lo más importante, te demuestra que no estás condenado a vivir bajo las limitaciones del pasado. Puedes crear un futuro nuevo, y lo haces en el presente, un día a la vez, meditación tras meditación. Obstáculos al meditar y cómo superarlos. La idea de reprogramar la mente a través de la meditación suena inspiradora, pero cuando llega el momento de sentarse en silencio, cerrar los ojos y desconectarse del mundo, aparecen las dificultades. Y es completamente normal. Joe Dispenza lo explica con claridad. La mente humana está entrenada para mantenerse en lo conocido, en lo familiar, incluso si eso conocido nos causa dolor. Nuestra biología busca lo seguro, y lo seguro es repetir lo mismo una y otra vez. Por eso, cada vez que intentas cambiar, tu propio cuerpo y tu propia mente te ponen a prueba. El primer obstáculo más común es la distracción mental. Apenas comienzas a meditar, tu mente empieza a recordarte todo lo que tienes que hacer, los problemas pendientes, lo que pasó ayer o lo que puede ocurrir mañana. Es como si tu cerebro dijera, ¿qué haces aquí perdiendo el tiempo? Tenemos 1000 cosas que resolver. Esta dispersión es un reflejo del estado normal de la mayoría de las personas, atrapadas entre el pasado y el futuro, incapaces de estar en el presente. La solución que plantea Dispenza no es luchar contra los pensamientos ni enojarse por distraerse. Al contrario, se trata de observar y redirigir. Cada vez que notes que tu mente se ha ido, simplemente reconoces el pensamiento y regresas a la respiración o a la visualización. Ese acto de volver es un entrenamiento poderoso. Es como hacer repeticiones en el gimnasio. Cada regreso fortalece tu capacidad de mantenerte presente. Con el tiempo, los pensamientos pierden intensidad y tú ganas dominio sobre tu atención. El segundo obstáculo es la incomodidad física. Muchas personas dicen que no pueden meditar porque les duele la espalda, se les duermen las piernas o simplemente sienten que su cuerpo no soporta estar quieto. Aquí la clave es entender que el cuerpo también está condicionado a la acción constante. El cuerpo está acostumbrado a moverse, a buscar estímulos, a responder a lo inmediato. Cuando decides estar quieto, el cuerpo protesta porque lo está sacando de su rutina. Joe Dispenza recomienda no pelear contra esa incomodidad, sino aceptarla como parte del proceso. Si aparece un malestar físico, lo observas, lo respiras, y poco a poco tu cuerpo aprende que no pasa nada, que puede estar quieto y seguro. Además, la práctica continua ayuda. Con el tiempo, el cuerpo se adapta y la incomodidad desaparece. Aquí, la disciplina es más fuerte que el malestar inicial. El tercer obstáculo frecuente es la impaciencia. Muchas personas quieren resultados inmediatos. Piensan, ya medité 3 días seguidos y sigo siendo el mismo, esto no funciona. Pero la mente no se reprograma en cuestión de horas. Joe Dispenza insiste en que el cambio requiere constancia, porque lo que estás tratando de transformar son años, incluso décadas, de pensamientos y emociones repetidas. La impaciencia es, en realidad, la voz del viejo yo que quiere seguir dominando. La forma de superar la impaciencia es confiar en el proceso. En lugar de esperar cambios radicales en días, concéntrate en celebrar cada pequeña victoria, un momento de calma, una visualización más clara, una emoción positiva más intensa. Esos detalles son señales de que el cerebro y el cuerpo ya están respondiendo. La transformación profunda vendrá, pero como todo en la vida, necesita maduración. Otro obstáculo poderoso es la incredulidad. Muchas personas, aun cuando practican, dudan, ¿será que esto de verdad funciona? ¿No estaré perdiendo el tiempo imaginando tonterías? Esta duda es natural, porque nuestra sociedad está entrenada para creer solo en lo que vemos con los ojos. Pero Joe Dispenza nos recuerda que la mente y el cuerpo no distinguen entre lo real y lo intensamente imaginado. Si puedes sentirlo con convicción, tu cerebro lo registra como un hecho.
Para superar la incredulidad, es vital construir evidencia interna. No se trata de convencerte con palabras, sino de experimentar. Cada vez que en tu meditación logras sentir gratitud, amor o confianza, aunque sea por unos segundos, ya estás creando prueba en tu propio cuerpo de que el cambio es real. Y esas pequeñas experiencias se acumulan hasta que tu fe en el proceso se convierte en certeza. También está el obstáculo de la resistencia emocional. Muchas personas, al intentar meditar, se encuentran con emociones fuertes, tristeza, rabia, miedo. Esto ocurre porque al silenciar la mente, salen a flote sentimientos que estaban reprimidos bajo la rutina diaria. En lugar de huir, Joe Dispenza enseña a abrazar esas emociones con conciencia. Si aparece tristeza, no la bloquees, obsérvala, respírala, déjala expresarse sin juzgarla. Al hacerlo, pierden poder sobre ti. Esa liberación es necesaria para que una nueva emoción pueda ocupar su lugar. Un punto clave es entender que estos obstáculos no son señales de fracaso, sino parte del proceso de transformación. Cada distracción superada, cada incomodidad aceptada, cada emoción liberada es un paso hacia tu nueva versión. Joe Dispenza suele decir, si siempre haces lo mismo, siempre serás el mismo. Para ser alguien nuevo, tienes que enfrentarte a lo desconocido. Y esos obstáculos son precisamente las puertas hacia lo desconocido. Para motivarte aún más, piensa en esto. Si has repetido pensamientos limitantes durante años y aún así tu mente se adaptó a ellos, ¿qué no podría lograr si empiezas a repetir pensamientos expansivos y poderosos? El cerebro no elige entre positivo o negativo, solo responde a la repetición y a la intensidad emocional. Tú decides qué programa instalar. Así que la próxima vez que te sientes a meditar y tu mente se disperse, tu cuerpo se queje o tu impaciencia te grite, recuerda que eso no es un enemigo, sino una prueba. Y cada vez que eliges seguir adelante a pesar de la resistencia, estás reprogramando tu mente de una manera más profunda de lo que imaginas. En este bloque hemos visto que los obstáculos no son barreras finales, sino entrenadores invisibles que fortalecen tu disciplina, tu fe y tu transformación. En el siguiente bloque exploraremos algo que mantiene viva la motivación de miles de personas, casos reales e impactantes de personas que, gracias a la reprogramación mental a través de la meditación, cambiaron su vida en dimensiones que parecían imposibles. Casos reales de transformación a través de la meditación. Una de las razones por las que las enseñanzas de Joe Dispenza han impactado a miles de personas alrededor del mundo es que no se quedan en la teoría. A lo largo de los años, en sus talleres y seminarios, se han registrado casos sorprendentes que muestran cómo la reprogramación mental y la meditación pueden tener efectos tangibles en la vida de las personas. Estos testimonios son pruebas vivas de que la mente no solo crea pensamientos, sino que también puede influir en la biología, la conducta y la realidad de quien la practica con convicción. Uno de los casos más emblemáticos es el de personas diagnosticadas con enfermedades consideradas crónicas o incurables que lograron mejorar notablemente o incluso sanar. Por ejemplo, pacientes con enfermedades autoinmunes que vivían atados a medicamentos, comenzaron a practicar las meditaciones de Joe Dispenza enfocadas en visualizar un estado de salud perfecto y en sentir gratitud por una sanación que todavía no se había manifestado físicamente. Después de semanas o meses de práctica, sus cuerpos comenzaron a responder de manera inesperada, los síntomas desaparecían, los análisis clínicos mostraban mejoras y su calidad de vida se transformaba. ¿Cómo explicar algo que parece un milagro? La ciencia detrás de estos testimonios apunta a que cuando una persona mantiene emociones positivas profundas como gratitud, amor o alegría, el cuerpo libera sustancias químicas que favorecen la regeneración celular, reducen la inflamación y fortalecen el sistema inmunológico. Así, el estado mental deja de ser un simple acompañante y se convierte en un verdadero agente de cambio. Un ejemplo aún más impactante es el de quienes enfrentaban el cáncer. En varios de sus eventos, Dispenza relata casos de pacientes que, tras años de lucha convencional, encontraron en la meditación una herramienta poderosa para sanar. No es que abandonaran la medicina, sino que al cambiar radicalmente sus pensamientos y emociones, crearon un entorno interno que favoreció la recuperación. Estas personas no se sentaban a meditar pensando en el miedo a morir,
sino en la alegría de estar vivos, en el agradecimiento por cada célula sana de su cuerpo, en la emoción de reencontrarse con la vida. Y esa emoción sostenida actuó como una medicina invisible que transformó sus procesos biológicos. Pero no todos los casos están ligados a la salud física. Hay testimonios igualmente poderosos relacionados con la vida emocional y la superación de traumas. Personas que habían cargado durante décadas con heridas emocionales, ansiedad o depresión encontraron en la práctica de la meditación un espacio seguro para liberarse. Al dejar de identificarse con el pasado y empezar a visualizar un futuro lleno de paz y plenitud, sus cerebros comenzaron a dejar de grabar el dolor emocional repetitivo y abrieron espacio a nuevas emociones de esperanza y confianza. Imagina a alguien que sufrió rechazo desde niño y creció con la creencia de que no era suficiente. Esa persona vivía repitiendo pensamientos de inseguridad que limitaban cada aspecto de su vida. Sin embargo, al practicar la meditación diaria, comenzó a visualizarse como alguien valioso, digno de amor y capaz de lograr sus metas. Al principio le costaba creerlo, porque su pasado le gritaba lo contrario. Pero con la constancia, algo cambió. Sus pensamientos empezaron a ser más amables, su cuerpo comenzó a sentirse más ligero, y poco a poco esa persona construyó una nueva identidad. No fue un cambio repentino, pero con el tiempo su realidad externa se alineó con esa nueva visión interna. Encontró relaciones más sanas, oportunidades de crecimiento y una vida más plena. Un aspecto que sorprende a muchos es que estos cambios no siempre requieren años. Algunos de los participantes de los eventos de Joe Dispenza reportan transformaciones en cuestión de semanas o incluso días. ¿Cómo es posible? La explicación es que el cerebro responde con rapidez a las experiencias intensas y coherentes. Si una persona logra entrar en un estado meditativo profundo y sentir de manera vívida una emoción positiva, el cerebro lo registra con tanta fuerza que empieza a crear nuevas conexiones neuronales inmediatamente. Lo que en circunstancias normales tardaría meses, en un estado de alta concentración emocional puede ocurrir mucho más rápido. También hay casos fascinantes de logros en el ámbito personal y profesional. Personas que habían vivido toda su vida en la carencia, atrapados en trabajos que no les satisfacían, comenzaron a practicar meditaciones enfocadas en la abundancia y en un futuro próspero. Lo curioso es que no se trataba de pedir dinero en sus meditaciones, sino de sentirse ya abundantes, ya completos. Esa sensación de plenitud los llevó a tomar decisiones diferentes, a arriesgarse, a abrirse a oportunidades. Como resultado, muchos encontraron nuevas fuentes de ingresos, proyectos exitosos y vidas más alineadas con sus pasiones. Un caso inspirador es el de una mujer que llevaba años sintiéndose atrapada en un empleo rutinario. Comenzó a practicar las meditaciones visualizando cómo se sentía trabajando en algo que amaba, rodeada de un equipo que la valoraba y con la libertad de crecer. Durante semanas, esa era su práctica diaria. No pedía un trabajo específico, sino que se sumergía en la emoción de ya estar viviendo esa experiencia. Al poco tiempo, apareció una oportunidad inesperada que coincidía con lo que había sentido en sus meditaciones. El cambio no vino de afuera por casualidad, fue el resultado de que su mente y su energía se alinearon con esa nueva posibilidad. Lo más impresionante de estos casos es que todos comparten un patrón. Las personas dejaron de identificarse con el yo del pasado y comenzaron a vivir como el yo del futuro. En lugar de dejar que sus memorias y emociones viejas dictaran su vida, decidieron sostener una visión diferente hasta que se convirtió en su realidad. Y aquí está la lección más grande: estos testimonios no son exclusivos de unos pocos afortunados. Cualquiera que esté dispuesto a practicar con disciplina puede lograr resultados sorprendentes. Lo único que se requiere es constancia, fe en el proceso y la valentía de soltar lo conocido para adentrarse en lo desconocido. Hemos visto cómo la teoría de la reprogramación mental se convierte en práctica viva a través de los testimonios de personas que transformaron su salud, sus emociones y sus vidas. Pero, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Qué dice la ciencia sobre cómo el cerebro y el cuerpo pueden cambiar de esa manera? En el próximo bloque profundizaremos en la base científica, la neuroplasticidad, la epigenética y cómo la meditación influye en nuestro cerebro y nuestro ADN, confirmando que estos cambios no son magia, sino ciencia aplicada de manera consciente.
El poder de la atención y la observación consciente. Una de las claves más poderosas en la enseñanza de Joe Dispenza es el papel de la atención. Lo que observamos, lo que enfocamos, literalmente crece en nuestra vida. Nuestro cerebro, como si fuera un radar, se ajusta a aquello que le damos relevancia. Y esto no es un concepto abstracto, sino un fenómeno estudiado por la neurociencia a través de lo que se llama el sistema de activación reticular. Este sistema actúa como un filtro en el cerebro. De entre millones de estímulos que recibimos cada segundo, selecciona solo aquello que considera importante. ¿Y qué determina qué es importante? Justamente, nuestra atención. Si constantemente enfocamos nuestra mente en problemas, carencias y miedos, nuestro cerebro seguirá reforzando y trayendo a la superficie información que coincida con esos estados. Pero si dirigimos la atención hacia posibilidades, oportunidades y nuevos caminos, el cerebro comienza a buscar, reconocer y activar esas experiencias en nuestra vida. Joe Dispenza propone un ejercicio sencillo pero revelador: observar sin juzgar. Cuando nos sentamos en meditación y simplemente observamos nuestros pensamientos, sin luchar contra ellos ni darles demasiado poder, ocurre algo sorprendente. Dejamos de identificarnos con la historia que esos pensamientos cuentan y empezamos a reconocernos como la conciencia que los observa. Este cambio de perspectiva es liberador, porque nos recuerda que no somos prisioneros de nuestra mente, sino los creadores de ella. Un ejemplo práctico de este poder de la atención puede encontrarse en las experiencias de muchas personas que han participado en los talleres de Dispenza. Hay quienes llegan cargados de estrés, enfermedades y sentimientos de desesperanza. Sin embargo, al entrenar su atención a través de meditaciones prolongadas, comienzan a notar pequeñas transformaciones. Cambios en su estado emocional, mejoras en su salud, nuevas ideas que antes no habían considerado. Estos testimonios reflejan que al cambiar el foco de lo que vemos, la realidad misma empieza a responder de otra manera. La atención también es la herramienta para salir del piloto automático. Durante el día, muchas de nuestras acciones están dominadas por rutinas inconscientes. Conducimos, comemos, hablamos, y hasta reaccionamos sin darnos cuenta. Pero al detenernos un momento, al respirar profundamente y poner atención plena en lo que hacemos, el presente se convierte en un campo lleno de posibilidades. Ese es el primer paso para crear cambios reales, porque solo en el presente podemos elegir diferente. Además, la ciencia respalda lo que Dispenza enseña. Estudios en neuroplasticidad demuestran que la atención enfocada en nuevas experiencias fortalece nuevas conexiones neuronales. Es decir, cada vez que decides poner tu mente en lo que quieres crear, en lugar de en lo que quieres evitar, estás literalmente esculpiendo un nuevo cerebro. No es magia, es biología aplicada de manera consciente. Podemos verlo con un ejemplo cotidiano. Piensa en cuando decides comprar un auto de cierto modelo o color. Antes apenas lo notabas en la calle, pero de pronto empiezas a verlo en todas partes. Ese auto siempre estuvo allí, pero tu atención lo trajo al primer plano de tu experiencia. Lo mismo ocurre con las oportunidades y los cambios de vida. Estaban ahí, esperando a que tu atención los activara. En el fondo, la enseñanza de Joe Dispenza en este aspecto es clara: lo que observa sin resistencia y con intención se transforma. Y ese poder está en cada uno de nosotros, esperando a ser usado de manera consciente. Las emociones elevadas como puente hacia la reprogramación mental. Cuando Joe Dispenza habla de transformar la mente y crear una nueva vida a través de la meditación, no se limita únicamente a observar los pensamientos o a entrenar la atención. Un aspecto fundamental de su enseñanza, y quizás uno de los más poderosos, es el papel que juegan las emociones elevadas en este proceso. Para él, no basta con pensar diferente, es necesario sentir diferente. Solo cuando combinamos un nuevo pensamiento con una emoción elevada, logramos enviar una señal coherente y poderosa al cuerpo y al entorno, capaz de modificar nuestra biología y abrirnos a nuevas realidades. Pensemos en algo muy simple. Todos sabemos lo que se siente cuando estamos atrapados en emociones negativas. La ira, la tristeza, el miedo o la ansiedad no solo afectan nuestro estado de ánimo, también influyen en la forma en que pensamos, en las decisiones que tomamos y hasta en la manera en que percibimos el mundo. Cuando alguien vive en un estado prolongado de estrés,
el cuerpo comienza a liberar constantemente hormonas como el cortisol y la adrenalina, diseñadas para situaciones de emergencia, pero que, al mantenerse activas por largos periodos, generan desgaste físico y emocional. En ese estado, el cerebro refuerza conexiones que sostienen pensamientos de preocupación, carencia y peligro, creando un círculo vicioso del que parece imposible salir. Aquí es donde entra el principio central que plantea Dispenza. Para reprogramar la mente no basta con apagar las emociones negativas, hay que encender y cultivar emociones elevadas. Entre ellas se encuentran la gratitud, el amor, la compasión, la alegría y la esperanza. Estas emociones actúan como un campo fértil para los pensamientos nuevos. No se trata únicamente de repetir afirmaciones positivas de manera mecánica, sino de sentir genuinamente la emoción que corresponde a ese nuevo pensamiento. Por ejemplo, puedes repetir mentalmente, tengo una vida plena y abundante, pero si en tu interior sientes miedo, duda o desesperanza, el mensaje que envías a tu cuerpo es contradictorio. El cerebro y el corazón no están en coherencia. En cambio, si logras entrar en un estado de gratitud profunda mientras sostienes ese pensamiento, tu biología cambia de inmediato. La gratitud, de hecho, ha sido estudiada ampliamente en el campo de la neurociencia, y se sabe que activa regiones cerebrales relacionadas con la recompensa, la motivación y la conexión social. Además, reduce la actividad de la amígdala, el centro del miedo, ayudando a bajar los niveles de estrés. Joe Dispenza suele decir que la gratitud es la señal más poderosa que podemos enviar al cuerpo para hacerle creer que el futuro ya ha ocurrido. Cuando agradecemos algo por adelantado, como si ya lo hubiéramos recibido, el cerebro y el cuerpo no distinguen entre la experiencia real y la imaginada. Esto activa procesos químicos y neurológicos que hacen que el cuerpo empiece a vivir en ese futuro, aunque aún no haya llegado en el mundo externo. Es como si estuviéramos programando nuestra biología para recibir lo que estamos pidiendo. Un caso que ilustra este punto lo contó en uno de sus seminarios. Una mujer que había sido diagnosticada con una enfermedad autoinmune comenzó a practicar meditaciones enfocadas en la gratitud. En lugar de centrarse en su dolor y limitaciones, cada mañana dedicaba tiempo a sentir un profundo agradecimiento como si ya estuviera completamente sana. Visualizaba cómo sería su vida libre de esa enfermedad y, sobre todo, cultivaba la emoción correspondiente. Después de meses de práctica constante, los médicos quedaron sorprendidos. Los síntomas habían desaparecido y sus exámenes clínicos mostraban una recuperación inesperada. Este no es un caso aislado. Joe Dispenza recopila cientos de testimonios similares que muestran cómo las emociones elevadas, sostenidas en el tiempo, tienen un poder sanador y transformador real. Ahora bien, ¿por qué ocurre esto desde un punto de vista científico? El cuerpo responde a las emociones a través de la liberación de químicos llamados neurotransmisores y neuropéptidos. Cuando sentimos amor, gratitud o compasión, liberamos sustancias como la oxitocina, la serotonina y la dopamina, que no solo nos hacen sentir bien, sino que también refuerzan conexiones neuronales asociadas con pensamientos positivos y saludables. Además, estas sustancias generan un entorno biológico favorable para el sistema inmune, el corazón y el cerebro. Por eso se dice que las emociones elevadas literalmente nutren y sanan al cuerpo. Aquí surge una pregunta importante. ¿Cómo podemos entrenarnos para generar estas emociones si estamos acostumbrados a vivir en estados emocionales bajos? La respuesta está en la práctica constante. Al igual que un músculo que se fortalece con el ejercicio, la capacidad de sentir gratitud o amor puede expandirse con la repetición diaria. Joe Dispenza enseña meditaciones en las que guía a las personas a enfocarse en su corazón, a respirar profundamente y a recordar experiencias de amor o gratitud. Al recrear esas emociones una y otra vez, las redes neuronales se fortalecen y el cuerpo comienza a familiarizarse con esa nueva química. Un aspecto clave es que no necesitas que algo externo ocurra para sentir estas emociones. Puedes cultivarlas desde tu interior, incluso en medio de circunstancias difíciles. Y cuando lo haces, estás cambiando la señal que emites al campo cuántico, como lo llama Dispenza. Según sus enseñanzas, el campo responde a la coherencia entre pensamiento y emoción, y nos trae experiencias que vibran en esa misma frecuencia.
La práctica de las emociones elevadas también tiene un impacto profundo en las relaciones humanas. Cuando alguien vive en gratitud, amor y compasión, su forma de interactuar con los demás cambia. Se vuelve más abierto, más empático y más generoso. Esto genera un efecto en cadena, porque las emociones son contagiosas. Tal vez lo has notado, cuando alguien entra en una habitación con una energía positiva y radiante, inmediatamente cambia el ambiente. Lo mismo ocurre en sentido contrario. Al entrenar nuestras emociones, no solo transformamos nuestra vida personal, también contribuimos al bienestar de quienes nos rodean. Además, las emociones elevadas son esenciales para mantenernos constantes en el proceso de reprogramación mental. Los pensamientos nuevos, por sí solos, pueden desvanecerse rápidamente si no van acompañados de una emoción que los sostenga. Pero cuando esos pensamientos se combinan con emociones como el entusiasmo, la gratitud o la esperanza, se convierten en experiencias internas memorables. Y el cerebro aprende mejor cuando algo se convierte en una experiencia. Así es como los nuevos patrones mentales dejan de ser frágiles ideas y comienzan a convertirse en hábitos de ser. Un ejercicio que puedes aplicar de inmediato es el siguiente. Antes de iniciar tu día, dedica unos minutos a cerrar los ojos, respirar profundamente y pensar en algo que deseas lograr o experimentar. Luego, en lugar de solo visualizarlo, pregúntate, ¿qué sentiría si esto ya fuera real en mi vida? Permite que tu corazón se expanda con esa emoción y sosténla durante algunos minutos. Ese estado interno se convierte en tu nueva frecuencia, y al salir al mundo externo, verás cómo las cosas comienzan a alinearse de maneras inesperadas. Joe Dispenza insiste en que este proceso no es cuestión de suerte ni de simple motivación pasajera. Es un entrenamiento consciente, una práctica diaria que, con el tiempo, cambia la manera en que el cerebro y el cuerpo funcionan. Y lo más poderoso es que cada persona tiene la capacidad de hacerlo, sin importar su edad, su historia personal o sus circunstancias actuales. En definitiva, las emociones elevadas son el puente que conecta los nuevos pensamientos con una biología renovada. Son la clave para dejar de vivir desde el pasado y empezar a vivir desde el futuro que queremos crear. Cuando aprendemos a cultivarlas y a sostenerlas, nos convertimos en los verdaderos diseñadores de nuestra vida, capaces de transformar no solo lo que pensamos, sino también lo que sentimos, lo que hacemos y, finalmente, lo que somos. La repetición, la constancia y la disciplina como puentes de transformación. Uno de los aspectos más fascinantes de la obra de Joe Dispenza es que no presenta la reprogramación mental como un acto instantáneo o como un truco rápido de autoayuda. Él insiste en que este proceso es un entrenamiento, una práctica sostenida en el tiempo que requiere constancia, disciplina y repetición. Al igual que aprender un idioma, tocar un instrumento musical o desarrollar un hábito saludable, reprogramar la mente implica un proceso gradual de construcción y consolidación de nuevas conexiones neuronales. La repetición es clave porque el cerebro se fortalece en aquello que se practica. Cuando pensamos o hacemos algo repetidamente, las neuronas que participan en ese proceso empiezan a conectarse más fuerte entre sí. Este principio se conoce como neuronas que disparan juntas, se conectan juntas. Así, los patrones de pensamiento y comportamiento que repetimos se vuelven cada vez más automáticos. Ahora bien, este mismo principio que puede mantenernos atrapados en hábitos negativos, también es el que nos da la llave de la transformación. Si durante años hemos repetido pensamientos de miedo, inseguridad o escasez, no es extraño que nuestra mente esté dominada por ellos. Pero con la misma lógica, si comenzamos a repetir pensamientos de confianza, gratitud y abundancia, sostenidos con emociones elevadas, estaremos construyendo una nueva arquitectura neuronal que, con el tiempo, se volverá nuestra forma automática de pensar y de ser. Aquí entra el concepto de neuroplasticidad, que ya hemos mencionado en bloques anteriores. La neuroplasticidad significa que el cerebro es maleable, capaz de cambiar su estructura y su funcionamiento a lo largo de la vida. Joe Dispenza aprovecha este hallazgo científico para demostrar que nadie está condenado a vivir atrapado en viejas programaciones. No importa cuántos años tengas o cuán profundos parezcan tus hábitos, siempre puedes entrenar tu mente para crear nuevas rutas. Sin embargo, la pregunta más común es, ¿por qué cuesta tanto mantener la constancia?
La respuesta tiene que ver con la resistencia del cuerpo. Como hemos visto, el cuerpo guarda memorias emocionales y químicas de nuestro pasado. Cuando intentamos introducir un cambio, el cuerpo lo percibe como una amenaza a lo conocido y nos envía señales de incomodidad, pensamientos de duda, emociones de miedo o impulsos para regresar a lo de siempre. Es en ese momento donde la disciplina se vuelve indispensable. Joe Dispenza lo explica de manera muy clara. El momento en que decides levantarte de la meditación y no dejar que el cuerpo regrese al antiguo estado, es el momento en que estás enseñándole quién manda realmente, si tu mente consciente o tus programas inconscientes. Esa pequeña victoria diaria, en la que eliges conscientemente un nuevo estado en lugar de ceder al viejo hábito, es la que, con el tiempo, construye una nueva identidad. Un ejemplo muy ilustrativo es el de las personas que participan en los retiros intensivos que organiza Dispenza. Durante varios días, dedican horas a la práctica de meditaciones largas, repitiendo una y otra vez los procesos de observar sus pensamientos, generar emociones elevadas y sostener nuevas intenciones. Al inicio, muchos se sienten incómodos, inquietos, incluso desesperados. Pero quienes perseveran experimentan transformaciones profundas. Lo que parecía imposible, como sanar una enfermedad, dejar una adicción o superar una depresión, se convierte en una realidad. El denominador común en estos casos no es un talento especial ni un privilegio, sino la disposición a repetir, a sostener el proceso día tras día, hasta que el cuerpo aprende la nueva manera de ser. En la vida cotidiana, esta repetición no siempre requiere horas interminables. A veces basta con pequeños rituales consistentes que, sumados a lo largo del tiempo, producen grandes cambios. Por ejemplo, dedicar 15 minutos cada mañana a una meditación en la que se cultive gratitud y se visualice el futuro deseado puede ser suficiente para empezar a entrenar la mente. Lo importante no es tanto la duración, sino la constancia. La práctica diaria, aunque breve, es mucho más poderosa que grandes esfuerzos esporádicos. La disciplina también se manifiesta en la disposición de observarnos constantemente. Joe Dispenza invita a las personas a convertirse en científicos de sí mismos, a observar con curiosidad cuando la mente está cayendo en viejos patrones y a traerla de regreso al presente. Esta autoobservación es como un músculo que se fortalece con la práctica. Al principio puede parecer difícil, pero con el tiempo se convierte en una habilidad natural que nos permite vivir con mayor conciencia y libertad. Otro punto crucial es comprender que la disciplina no significa rigidez ni sufrimiento. Se trata más bien de un compromiso amoroso con uno mismo, de una decisión de no abandonar el proceso aun cuando aparezca la incomodidad. Dispenza suele recordar que la incomodidad es la señal de que estamos saliendo de lo conocido y entrando en lo desconocido, y que es precisamente allí donde se abre la posibilidad de crear algo nuevo. La repetición también tiene un componente humorístico y ligero que vale la pena mencionar. Joe Dispenza a menudo cuenta que cuando entrenamos a la mente, esta puede parecer como un niño caprichoso que quiere hacerlo de siempre. En lugar de enojarnos con ella, podemos aprender a redirigirla con paciencia y hasta con una sonrisa. Esa actitud reduce la carga de frustración y nos ayuda a disfrutar el camino. Desde el punto de vista científico, la repetición y la disciplina tienen un impacto medible. Estudios en neurociencia muestran que, al repetir prácticas de atención plena y meditación, la densidad de materia gris en el cerebro aumenta, especialmente en áreas relacionadas con la memoria, el autocontrol y la regulación emocional. También se observa una reducción en el tamaño de la amígdala, lo que implica menos reactividad al estrés. Estos cambios no son instantáneos, pero aparecen con la constancia. Un ejemplo concreto de esto es la práctica de meditación conocida como coherencia cardíaca, que Joe Dispenza enseña en sus programas. Consiste en respirar de manera rítmica mientras se evocan emociones de amor y gratitud, sosteniéndolas en el corazón. Quienes practican esto diariamente experimentan, en pocas semanas, mejoras en la variabilidad cardíaca, lo cual es un indicador de resiliencia y equilibrio del sistema nervioso. Todo esto demuestra que la constancia genera resultados tangibles, no solo subjetivos. En conclusión, el mensaje de este bloque es claro: la reprogramación mental no es un evento aislado, sino un proceso continuo de repetición y constancia. Cada día es una oportunidad para elegir de nuevo,
para sostener un pensamiento más elevado, para cultivar una emoción más poderosa y para enseñarle al cuerpo una nueva manera de vivir. Con disciplina, paciencia y compromiso, lo extraordinario deja de ser una posibilidad remota y se convierte en una nueva forma de vida. La transformación individual y su impacto en la colectividad. Hasta ahora hemos explorado cómo Joe Dispenza enseña que cada persona tiene la capacidad de reprogramar su mente, cambiar su biología y crear una nueva vida a través de la meditación, la atención y las emociones elevadas. Pero hay un aspecto aún más inspirador de su propuesta, el impacto que estos cambios individuales pueden tener en la colectividad. Porque, según sus enseñanzas, cuando un individuo transforma su estado interior, no solo cambia su vida personal, sino que también influye en el entorno y en la energía compartida de los demás. La ciencia moderna ha comenzado a demostrar lo que muchas tradiciones espirituales han afirmado desde hace siglos: los seres humanos no somos sistemas aislados, sino que estamos profundamente conectados en un campo de energía común. Joe Dispenza utiliza el concepto de campo cuántico para referirse a esta red invisible de información y energía en la que todos participamos. Desde esta perspectiva, cada pensamiento, emoción y estado de conciencia que experimentamos contribuye a la vibración colectiva del planeta. Imagina por un momento lo que ocurre cuando una persona medita y logra entrar en un estado de gratitud profunda. Su frecuencia cardíaca cambia, su cerebro entra en coherencia, y su campo electromagnético se expande y se vuelve más ordenado. Estudios científicos realizados en sus talleres han mostrado que estas transformaciones individuales pueden medirse incluso fuera del cuerpo, en el campo energético que cada persona emite. Si una sola persona puede irradiar un estado de orden y coherencia, ¿qué ocurre cuando cientos o miles de personas lo hacen al mismo tiempo? Aquí surge uno de los aspectos más impresionantes del trabajo de Joe Dispenza, las meditaciones colectivas. En sus eventos, reúne a miles de participantes que, durante horas, se enfocan en generar estados elevados de conciencia y en enviar intenciones de sanación no solo para sí mismos, sino también para los demás. Los resultados que se han observado en estas experiencias son sorprendentes. Personas que nunca se habían conocido terminan llorando de emoción, sintiendo una conexión profunda con completos desconocidos, como si por unos momentos se hubieran convertido en una sola conciencia compartida. Un ejemplo particularmente revelador ocurrió en un retiro donde los asistentes participaron en una meditación enfocada en sanar colectivamente a un grupo de personas con diferentes enfermedades. Los voluntarios que recibían las intenciones reportaron cambios significativos en su bienestar físico y emocional, y en algunos casos, mejorías clínicas inesperadas. Estos testimonios sugieren que cuando varias personas sintonizan sus corazones y mentes en un mismo propósito, generan un campo de energía tan fuerte que puede influir más allá de sí mismos. Este fenómeno también ha sido respaldado por estudios externos. Investigaciones sobre la meditación colectiva han demostrado que cuando un número suficiente de personas medita en un mismo lugar, los niveles de violencia o criminalidad en esa zona tienden a reducirse temporalmente. Aunque aún existe debate en la comunidad científica sobre la interpretación de estos datos, lo cierto es que abre una posibilidad fascinante, que la transformación individual, cuando se multiplica, puede producir un impacto social real. Joe Dispenza plantea que este es uno de los grandes retos de la humanidad actual. Vivimos en un mundo marcado por la división, el miedo, la violencia y la incertidumbre. Pero si suficientes personas aprenden a salir del piloto automático del estrés y a vivir desde estados de amor, gratitud y compasión, estaríamos generando una nueva frecuencia colectiva capaz de contrarrestar los efectos del miedo y la separación. Es como si cada individuo pudiera convertirse en un transmisor de paz, contribuyendo con su energía personal a la creación de un campo global más coherente. Un aspecto importante es que esta influencia no ocurre a través de discursos ni de imposiciones, sino a través del ejemplo. Una persona que ha logrado transformar su interior transmite naturalmente una vibración diferente. No necesita convencer con palabras, porque su sola presencia comunica calma, confianza y apertura. Todos hemos experimentado esto en algún momento, estar cerca de alguien que irradia tranquilidad y alegría genuina, y sentir cómo ese estado empieza a contagiarnos. Del mismo modo, cuando alguien vive en ansiedad o enojo constante, también lo transmite. Por eso, cada vez que trabajamos en nuestra propia transformación, estamos aportando algo valioso a quienes nos rodean. La colectividad también juega un papel clave en el proceso de reprogramación mental individual. Joe Dispenza destaca que cuando practicamos en grupo, el efecto se multiplica. Estar rodeados de personas que comparten el mismo propósito nos inspira, nos motiva y nos ayuda a sostener el cambio en momentos de dificultad. En otras palabras,
la comunidad se convierte en un espejo que refuerza nuestras nuevas elecciones. Por eso, muchos de sus seguidores destacan que los retiros y eventos no solo son espacios de aprendizaje, sino verdaderas experiencias de apoyo colectivo donde se generan vínculos duraderos. Este punto nos invita a reflexionar. ¿Qué pasaría si lleváramos estas prácticas de manera sistemática a escuelas, empresas o comunidades enteras? Imagina una generación de niños que aprendieran desde pequeños a observar sus pensamientos, a cultivar gratitud y a conectarse con emociones elevadas. Imagina empresas en las que, en lugar de estar dominadas por el estrés, se promoviera la meditación diaria como herramienta para mejorar la creatividad y la cooperación. O imagina barrios y ciudades donde las personas se reunieran regularmente a meditar con la intención de elevar la energía del entorno. La visión que plantea Joe Dispenza es ambiciosa, pero no imposible, un mundo donde la transformación interior de cada individuo se convierta en la semilla de una transformación global. La ciencia también aporta una base sólida para esta visión. Estudios en física cuántica y en biología de sistemas muestran que los organismos no solo se comunican a través de señales químicas o físicas, sino también a través de campos energéticos. Aunque este terreno aún está en investigación, la idea de que nuestras emociones y pensamientos influyen más allá de nuestro cuerpo empieza a ganar terreno. Y aunque algunos científicos puedan ser escépticos, los resultados prácticos que reportan miles de practicantes no pueden ser ignorados. Un concepto clave en todo esto es la coherencia. La coherencia se refiere a un estado en el que el cerebro y el corazón están sincronizados, generando una señal armónica y ordenada. Cuando muchas personas logran entrar en coherencia al mismo tiempo, el campo resultante es más fuerte y tiene un impacto mayor. Joe Dispenza describe esto como la creación de una conciencia colectiva elevada, un estado en el que dejamos de sentirnos separados y empezamos a experimentar la unidad con los demás y con la vida misma. En última instancia, el impacto colectivo de la reprogramación mental a través de la meditación nos recuerda que cada acción interna cuenta. Cada vez que eliges cultivar gratitud en lugar de quejarte, cada vez que decides responder con amor en lugar de reaccionar con ira, estás aportando una vibración más elevada al campo compartido. Y aunque no siempre veas de inmediato los efectos en el mundo externo, la suma de estas elecciones conscientes tiene un efecto acumulativo que puede cambiar la historia. En conclusión, Joe Dispenza nos invita a mirar más allá de nuestra transformación personal y a reconocer la responsabilidad y el poder que tenemos como parte de un colectivo. Somos emisores y receptores de energía todo el tiempo, y al aprender a generar estados de coherencia y emociones elevadas, no solo nos beneficiamos a nosotros mismos, sino que también contribuimos a un planeta más equilibrado, más consciente y más humano. La reprogramación mental a través de la meditación, como enseña Joe Dispenza, nos recuerda que no somos prisioneros del pasado ni de nuestros pensamientos repetidos. Somos creadores capaces de transformar nuestra vida desde adentro hacia afuera. Cada vez que elegimos un nuevo pensamiento y cultivamos emociones elevadas, estamos construyendo un futuro distinto. Cree en ti, dedica tiempo a meditar, visualiza la vida que deseas y conviértete en la mejor versión de ti mismo. Tu verdadero poder siempre ha estado dentro de ti. Si este contenido te inspiró, suscríbete al canal de Mind Manual, activa la campanita, comparte y acompáñanos en los próximos videos donde seguiremos descubriendo cómo transformar nuestra mente y nuestra vida.